Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a los Balcanes del siglo XV, una época turbulenta. Muchísimo. Vamos a conocer a Vlad Tepes, el famoso empalador, un príncipe de Valaquia cuya vida real, llena de brutalidad, de lucha, inspiró la leyenda universal de Drácula. Exacto. Tenemos crónicas, relatos históricos, y la idea es intentar separar al hombre del mito, entender su mundo, por qué se ganó esa reputación tan oscura. Así que, vamos a ello. Pues sí, para entender a Vlad yo creo que es fundamental visualizar ese escenario. Los Balcanes del siglo XV. Una zona caliente, ¿no? Totalmente. Una frontera en llamas, podríamos decir. Por un lado, el Imperio Otomano expandiéndose sin freno, sobre todo después de tomar Constantinopla. Claro. Y por otro, la resistencia, a veces desesperada, de reinos como Hungría o los principados de Valaquia y Moldavia y Transilvania. Claro, ligada a Hungría, pero con su propia dinámica. Guerras constantes, imagino. Constantes y muy violentas. La crueldad era casi una herramienta política más, algo cotidiano. Y Vlad Tepes es producto directo de todo ese caos. Empecemos por el nombre que todo el mundo conoce, Drácula. Suena bastante siniestro de por sí. Sí, pero el origen es más bien curioso. Tiene que ver con la caballería. ¿Ah, sí? Sí. Su padre, Vlad II, que también fue voivoda, príncipe de Valaquia. Voivoda, vale. Usaremos ese término. Perfecto. Pues Vlad II ingresó en la Orden del Dragón, una orden de caballería bastante prestigiosa. ¿Fundada para qué? Pues la fundó el emperador Segismundo de Luxemburgo para defender la cristiandad, sobre todo contra los otomanos. Entiendo. Y como miembro, a Vlad II le apodaron Drácul. Venía del latín draco, dragón. Ajá. Vale, entonces Drácula sería simplemente el hijo de Drácul. Justo eso. Draculea en rumano antiguo significa eso, hijo del dragón o hijo de Drácul. Al principio nada que ver con vampiros. Pero entonces, ¿cómo se tuerce la cosa? Pues aquí viene el giro lingüístico, que es fascinante y marcó su destino. En el rumano de la época, la palabra drac, además de dragón, también había empezado a significar diablo. Anda. Así que, para muchos de sus contemporáneos y luego para la historia en Rumanía, Vlad Draculea pasó a ser el hijo del diablo. Vaya. O sea, una confusión de palabras que ya le daba un aire siniestro. Sí, una confusión, o quién sabe, quizá una especie de profecía autocumplida. Encajó perfectamente con la fama que se ganó después. Increíble. Y luego está el otro apodo, el que no engaña. Tepes. Ese es mucho más directo, desde luego. Tepes en rumano significa el empalador. Uf. Se lo empezaron a llamar ya después de su muerte, creo que del siglo XVI. Y hace referencia directa a su método de ejecución preferido. Y más infame, claro. Un apodo ganado a pulso, por lo que parece. Lamentablemente sí. Hablemos de sus primeros años. Nació sobre 1431. ¿Dónde exactamente? En Transilvania, sí. En Siquisora, dicen la mayoría de las fuentes. Pero su infancia y juventud, no fueron nada fáciles. Me imagino que no. Imagínate, con unos 13 años más o menos, él y su hermano pequeño, Radu, son enviados como rehenes a la corte del sultán otomano. Rehenes. ¿Por qué? Era una práctica bastante común para asegurar la lealtad de los gobernantes vasallos, como lo era su padre, Vlad II, en algunos momentos. Estuvieron allí varios años. Qué duro para unos críos. Durísimo. Y mientras, en Valaquia, las lealtades políticas eran, un caos. Cambiaban cada 2 por 3. Y esos cambios le afectaron directamente a su familia, ¿no? Sí, de forma trágica. La política de alianzas de su padre, Vlad II, acabó enfrentándole con el regente de Hungría, que era muy poderoso, Juan Hunyadi. Ajá. Hunyadi quería un voivoda más afín a Hungría, así que apoyó una invasión de Valaquia en 1447. ¿Y en esa invasión? En esa invasión, Vlad II y su hijo mayor, Mircea, que era el hermano de nuestro Vlad, fueron asesinados, brutalmente además, por nobles valacos rivales, los boyardos. Los boyardos, la aristocracia local. Exacto, la misma que a menudo cambiaba de bando según soplara el viento. O sea que con 16 o 17 años, Vlad ya había sido rehén, había perdido a su padre y a su hermano mayor a manos de traidores de su propia gente. Menudo comienzo. Sin duda, esa experiencia tan traumática, el cautiverio, la traición, la muerte violenta de la familia, tuvo que forjar un carácter muy duro, desconfiado
y seguramente implacable. Tiene sentido. De hecho, fíjate, poco después, en 1448, el sultán otomano, que estaba molesto con el cambio en Valaquia, apoyó brevemente a Vlad para que ocupara el trono. ¿Consiguió ser voivoda tan joven? Sí, por primera vez, pero duró poquísimo, apenas unos meses. Uniadi volvió a maniobrar y lo expulsó enseguida. ¿Y qué hizo entonces? ¿Exiliarse? Exacto. Empezó un largo periodo de exilio. Buscó refugio primero en Moldavia, donde gobernaba un pariente suyo. Vale. Y luego se movió por Transilvania, intentando conseguir apoyos entre la nobleza húngara, los colonos alemanes, los sájones de ciudades como Brasov o Sibiu. Esperando su momento, supongo. Sí, esperando su momento para volver y reclamar el trono de Valaquia. Fueron años de intrigas, de sobrevivir en un entorno político muy inestable. Y ese momento llega con un evento que cambió Europa. La caída de Constantinopla en 1453. ¿Eso debió aumentar la presión sobre Hungría una barbaridad? Muchísimo. Hungría se convirtió en la principal defensa cristiana contra el avance otomano en Europa central. Juan Hunyadi necesitaba asegurar su frontera sur a toda costa. ¿Y el voivoda que había entonces en Valaquia no le convencía? No, Vladislav II le parecía demasiado cercano a los otomanos. Así que fíjate qué ironía. A ver. Hunyadi decidió apoyar a Vlad Tepes, al hijo del hombre cuya muerte él mismo había propiciado. Increíble. La política y sus extrañas carambolas. Olvidando el pasado por pura estrategia, totalmente. La política hace compañeros de cama muy extraños. Y Vlad, que era pragmático y ambicioso, aceptó el apoyo húngaro, claro. Y recuperó el trono. Sí, en 1456 invadió Valaquia, mató a su rival Vladislav II en combate y se convirtió en voivoda por segunda vez. Y aquí es donde empieza a forjarse de verdad la leyenda negra. Este segundo reinado de 1456 a 1462. El periodo clave. Exacto. Esos 6 años son los que cimentaron su fama de crueldad extrema. ¿Qué hizo? Supongo que la guerra contra los otomanos tuvo mucho que ver. Muchísimo, sí. Hacia 1460, Vlad tomó una decisión muy audaz, peligrosa. Dejó de pagar el tributo anual al sultán. Eso era buscarse problemas directamente. Era una declaración de guerra en toda regla, y Vlad lo planteó no solo como una lucha por la independencia de Valaquia, sino como una auténtica cruzada religiosa. Se veía a sí mismo como un campeón de la cristiandad. De cruzado, imagino, justificaba para él usar una brutalidad extrema contra el enemigo. Hay un episodio muy gráfico sobre esto, ¿verdad? Que da una idea de su mentalidad. Sí, muy gráfico y muy revelador. En el invierno de 1462, Vlad lanzó una campaña relámpago al sur del Danubio, en territorio búlgaro que estaba bajo control otomano. Ajá. Y después envió un mensaje triunfal al rey de Hungría, Matías Corvino, que era el hijo de Hunyadi. ¿Y qué decía el mensaje? Bueno, el mensaje iba acompañado de 2 sacos. ¿Sacos? Sí, 2 sacos llenos de narices, orejas y cabezas. Madre mía. Y en la carta adjunta, Vlad se jactaba de haber matado a casi 24.000 turcos y búlgaros. Y especificaba, sin contar a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Es escalofriante. Trofeos humanos como prueba de éxito. Y además instaba al rey húngara a unirse a él para seguir luchando contra los enemigos de la cruz. Una visión muy clara de su misión, aunque fuera a través del terror. Pero esta violencia no era solo hacia fuera, ¿no? Porque su control dentro de Valaquia tampoco era fácil. Para nada. Esa es la otra cara de su reinado y de su fama. Aplicó una dureza similar o quizá incluso mayor hacia adentro. ¿Contra quién? Pues tenía varios frentes. Los boyardos, esa nobleza local siempre dispuesta a conspirar, a los que él culpaba de la muerte de su padre y hermano. Claro, no se fiaba de ellos. Nada. Y también tuvo conflictos con los comerciantes sajones de las ciudades de Transilvania. Conflictos económicos, políticos. Llegó a lanzar ataques muy brutales contra ellos. ¿Y cómo imponía su autoridad internamente? Con mano dura. Con mano de hierro. Y acero al rojo vivo, podríamos decir. Su justicia era rapidísima y aterradora. Cualquier delito, desde un robo pequeño hasta la traición o la simple crítica, se castigaba con una crueldad que sirviera de ejemplo. El objetivo era el miedo. El miedo absoluto. Para imponer el orden, hay una anécdota muy famosa, la de la Copa de Oro. Ah, sí, la he oído. Que dejó junto a una fuente en Targoviste, su capital,
para que la gente bebiera. Y nadie se atrevía a robarla por el terror que inspiraba. Su lema parecía ser: el miedo trae obediencia. Y el método que se convirtió en su firma personal, el que le dio el apodo, el empalamiento. El empalamiento. A ver, es importante decir que no lo inventó él. Era un método de ejecución horrible que ya existía desde la antigüedad, en Oriente Medio, y se usaba a veces en Europa. Pero él le dio otro nivel. Sí. Las crónicas de la época, tanto las que le eran hostiles como incluso las que lo admiraban, coinciden en que Vlad lo usó con una frecuencia, una escala y un refinamiento sádico que lo distinguieron. ¿Refinamiento sádico? Sí, parece que buscaba no solo matar, sino infligir el máximo sufrimiento posible, prolongar la agonía y usar los cuerpos agonizantes o ya muertos como una advertencia visual macabra y permanente. Terrible. Y hay un ejemplo que es casi inimaginable, el bosque de los empalados. Sí, es quizá la imagen más potente y más horrenda asociada a Vlad Tepes. Las crónicas, como la del bizantino Calcondilo, cuentan que en 1462... Ante la invasión otomana. Exacto. Ante un ejército enorme liderado por el propio sultán Mehmed II, el que conquistó Constantinopla, pues Vlad recurrió a la guerra psicológica más extrema. ¿Qué hizo? En el camino hacia Targoviste preparó un espectáculo dantesco, un campo enorme lleno de prisioneros turcos empalados. Miles de ellos. ¿Miles? ¿Cuántos? Las cifras varían, como siempre, pero se habla de hasta 20.000 cuerpos empalados. Imagina la visión. Es imposible de imaginar. Una pesadilla hecha realidad para quebrar la moral del enemigo. Y parece que funcionó, al menos en parte. Calcóndilo cuenta que el propio Mehmed II, un líder militar curtido, se quedó horrorizado al verlo y se retiró momentáneamente. No me extraña. Pero, y esto es muy interesante, el cronista añade que el sultán también comentó algo así como: no puedo quitarle el país a un hombre que hace cosas tan extraordinarias y sabe gobernar a sus súbditos de esta manera. O sea que hasta su enemigo reconoció su macabra eficacia. Reconoció que el terror no era solo sadismo, era un mensaje, una herramienta calculada para imponer autoridad, aunque fuera de una forma aterradora. Hablamos de miles de empalados en una sola ocasión. ¿Hay alguna estimación del número total de víctimas durante sus reinados? Las estimaciones son complicadas, claro, y varían mucho según la fuente. Pero algunas hablan de cifras totales que podrían rondar las 100.000 personas ejecutadas. 100.000. Sí, durante los aproximadamente 7 años que sumaron sus 3 periodos como voivoda en total. 100.000 personas. Es una escala de violencia difícil de asimilar, incluso para una época tan brutal como el siglo XV. Esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cuánto hay de verdad en todo esto? ¿Cuánto es propaganda enemiga o exageración? Es la pregunta fundamental, claro. No hay duda de que una parte de la leyenda negra fue alimentado por sus enemigos, las crónicas alemanas, por ejemplo. Las de los sajones de Transilvania. Exacto. Tenían todos los motivos para pintarlo como un monstruo sádico, porque sufrieron sus ataques y represalias. Eran relatos de parte, está claro. Tendrían interés en exagerar sus crímenes, lógicamente. Probablemente. Pero, por otro lado, no todas las fuentes son negativas en el sentido de condenarlo. Hay crónicas rusas de la época que, aunque no ocultan su crueldad, lo presentan como un gobernante fuerte, justo a su manera. Un ejemplo de cómo imponer el orden contra la corrupción y la traición. O sea que algunos lo admiraban por su dureza. Precisamente por eso. Además, fuentes otomanas y bizantinas, que eran enemigas, también confirman su ferocidad. Si ponemos todo en la balanza, y aun admitiendo que pueda haber exageraciones en las cifras, Sí. parece que hay un consenso histórico bastante sólido en que la crueldad de Vlad fue excepcional, incluso para los estándares tan violentos del siglo XV. El uso sistemático del terror a gran escala como instrumento político y psicológico parece un hecho bien documentado. Entendido. Así que, aunque los números exactos bailen, la base de esa fama terrible parece real. ¿Y cómo terminó ese reinado de terror, el segundo y más importante? Pues acabó en 1462. A pesar de sus tácticas brutales y algunas victorias, la superioridad militar otomana era inmensa. No podía ganarle solo. No. Además, su propio hermano Radu, el que había estado rehén con él, ¿Qué pasó con él? se había quedado con los otomanos, se había convertido al Islam y el sultán lo puso al frente de parte de las tropas turcas.
y Radu consiguió atraerse el apoyo de muchos boyordos valacos que estaban ya hartos de la tiranía de Vlad. Vaya, traicionado por su propio hermano y por la nobleza. Sí, derrotado, tuvo que huir a Transilvania y pedir ayuda al rey húngaro, a Matías Corvino. ¿Y le ayudó esta vez el rey húngaro? Pues no, todo lo contrario. Matías Corvino lo arrestó. ¿Lo arrestó? ¿Por qué? Posiblemente influenciado por acusaciones, quizá falsificadas por los sajones, de que Vlad negociaba en secreto con los turcos. El caso es que lo encarceló. Increíble. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Pasó los siguientes 12 años prisionero en Hungría, aunque parece que no siempre en condiciones muy duras, sobre todo al final. 12 años. Después de haber sido su aliado contra los turcos. La política de la época era implacable, desde luego. Y ese fue su final. ¿Murió en prisión? Casi, pero no. Una vez más, la rueda de la política giró. Hacia 1475 o 1476, Hungría necesitaba otra vez un voivoda fuerte y claramente antiotomano en Valaquia. No me digas qué. Pues sí, volvieron a pensar en Vlad Tepes, lo liberaron y lo apoyaron junto con los moldavos para recuperar el trono por tercera vez. Increíble. ¿Consiguió volver al poder después de todo eso? Sí, pero fue un regreso muy breve. Consiguió ser voivoda de Valaquia por tercera vez a finales de 1476, pero murió en batalla contra los otomanos apenas 2 meses después, a principios de 1477. ¿Cómo murió? Las circunstancias no están del todo claras. Probablemente cayó en una emboscada. Lo que sí se sabe es que su cabeza fue cortada, la conservaron en miel y la enviaron a Estambul como trofeo. ¿Qué final? Sí, para que el sultán viera la prueba definitiva de su muerte. Su cuerpo, según la tradición, fue enterrado en el monasterio de Snagov, cerca de Bucarest, aunque las excavaciones no lo han confirmado. Un final violento para una vida marcada por la violencia. Y aquí es donde la historia, digamos, se cruza con la literatura, ¿no? Siglos más tarde. Exactamente. A finales del siglo XIX, un escritor irlandés, Bram Stoker, El creador de Drácula. eso es, estaba buscando inspiración para una novela de terror gótico. Investigaba el folclore de Europa del Este, sobre todo leyendas de vampiros, y en esas investigaciones se topó con las historias sobre este príncipe valaco del siglo XV. Vlad Draculea, el empalador. Justo, famoso por su crueldad y por ese nombre, Draculea, que además podía asociarse fonéticamente con Drac, diablo. Y de ahí nació el conde Drácula. Stoker tomó el nombre, la localización general en los Cárpatos, aunque mezcló un poco Valapia y Transilvania, y esa aura de terror y crueldad asociada al personaje histórico. Pero el personaje del libro es muy distinto. Muy distinto. El conde Drácula literario, ese noble no muerto, aristócrata, seductor, que chupa sangre, es una creación de ficción. Tiene muy poco que ver con el Vlad Tepes histórico, el voivoda medieval que luchaba por sobrevivir y mantener el poder en un mundo brutal. El mito literario acabó eclipsando casi por completo al hombre real. Entonces, haciendo un poco de resumen, ¿qué imagen nos queda de Vlad Tepes? ¿Un príncipe del siglo XV? Sí, producto de la violencia extrema de su época, de las guerras contra el Imperio Otomano. Un líder complejo. Un líder que se veía a sí mismo como un cruzado, pero que usó el terror más absoluto tanto contra enemigos externos como contra su propia gente, para mantener el control. Exacto. Apodado Hijo del Diablo por una carambola lingüística y el empalador por sus actos deliberados y terribles. La figura histórica real es fascinante y aterradora por sí misma, mucho antes de convertirse en la semilla de un icono de la cultura popular. Su historia nos muestra la brutalidad de una época, sin duda. Y las complejidades de luchar contra un imperio y hasta dónde puede llegar un líder usando el terror como arma política. Una figura que sigue generando debate y fascinación, está claro. Y quizá para terminar podríamos dejar una reflexión, si intentamos ponernos en ese contexto del siglo XV. Difícil, pero necesario. Con esa amenaza constante de aniquilación por un imperio mucho más poderoso, las traiciones internas, la violencia como norma. ¿Cómo juzgamos a un gobernante como Vlad? ¿Es justo usar nuestra vara de medir del siglo XXI? Es complicado. ¿Dónde estaba la línea en aquel mundo entre la dureza necesaria para sobrevivir políticamente, él y su principado, y una crueldad que parece ir más allá incluso de los límites de su propia época?
Y sobre todo cómo esa percepción de crueldad, sea ajustada o exagerada, acaba construyendo un legado que dura siglos y transforma a una persona en el arquetipo del monstruo. Es algo en lo que pensar, desde luego.